to play that temporary, good vibes on. Say at the speed of Chiba, oh, you are not gonna diva. Maybe I have to get hot to get by, yeah. Tranquilo, Kung Fu. Gente, ¿cómo están? Yo súper feliz de poder compartir con ustedes un día más. Hoy, día jueves. Iba a decir miércoles porque la verdad que de repente uno no se da cuenta ni en qué día está porque todos los días son increíbles. Y no es porque parecen todos iguales. ¿Qué pasó, Lauri? Ya está hinchando temprano. ¿Qué es eso? ¿Qué me importa que... Hoy, atiendan a lo que me dice Lauri. Hoy es el Día Mundial del Ocio. Y es el Día Mundial de la Voz. Yo soy el representante de los ociosos. Sí. Lauri, ¿qué hago con esta info? ¿Meto en mi culo? ¿Qué onda? Sí. Positivo. Trabaja, me dice acá la gente ya se está manifestando porque empezamos un minuto tarde. Ocio, ¿quieres saber qué es ocio? Sí. Te va a decir Lauri que ya es periodista. Lauri, quiero hablar contigo un ratito, por favor. Buen día, Lauri. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? El señor Domingo Ayala Sí, bueno. está con la incógnita para saber qué es ocio. ¿Conoces el sticker googleana en esa bandija? No, pero justamente tenemos una persona capacitada como vos, entonces le vamos a preguntar. Bueno, ocio es una persona como Lulax que no hace nada en la vida. Un ocioso sería ese. Porque ocio no puede ser una persona. Es la acción. Ok. Gracias, Lauri Saldívar. Siempre se aprende algo con Lauri Saldívar. Sí. Hay que ver cuándo aprendo, no sé, a besar con ella. Quiero decir nomás que mi productora es muy inocente. ¿Qué es Jimé, mi productora? ¿Verdad? Sí. Bueno, Jimé es mi productora y es muy inocente y ella no quiere hablar. Acá. Pero en otro programa sí habla. En Universo Paralelo habla. Sí habla. El otro día inclusive vino disfrazada de colegio. Jimé, ¿por qué vos sos así? ¿Por qué acá no querés hablar y en otro programa así? ¿Acaso te caemos mal? ¿Acaso no te gusta este programa? ¿Qué pasa? ¿No quiere luego hablar? Bueno, ya que... hace guau que no. Ya que Jimé no quiere hablar, voy a darle una tarea. Jamín, voy a tener ya el diario cargado. ¿Qué vas a tener? Nada. Bueno, no sé qué quieren que haga ahora porque ya se me acabaron los planes. Y encima Domingo ya se va. Quiero hablar con Domingo antes de que se vaya porque tengo una pregunta muy especial para vos, mi bro. Buen día, Domingo. ¿Cómo andamos, mi brother? Hola, Cape, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, viejo? Tranquilo, Pácape. Te quiero decir nomás algo. Acá tenemos una noticia que dice lo siguiente. Si le compró la tanga a otra, ahí no es. No. Vos, por ejemplo, dirías que tu novia se va a enojar si vos compras la tanga de otra. Y ahora sí, ahora que estoy con ella, sí. Pero antes, o sea, ponerle que cuando estaba soltero y si compraba y después se entera ella, pero que No te puede decir nada. ¿Qué pico va a decir? O sea, que porque está en una relación nomás no comprarías. Sí, una cosa que cuando está soltero, pero cuando está en una relación hay que respetar el cacho. O sea, yo hoy puedo comprar una tanga, mañana me pongo de novio, tiene que respetar mi actual pareja. Y sí. Bueno, Domingo, muchísimas gracias. Eso me quería preguntarte, mi bro. Dale, Cape, está ya. Quería mostrar el diario, pero lastimosamente todavía no podemos, pero en breve ya vamos a poder porque el equipo que tenemos es increíble. Pero no se olviden de que pueden enviarnos su mensaje al 0984-499-125. Mierda, pásamela por mi celular, por favor, Rufo, cuando puedas. Porque tengo una queja. Realmente anoche me quedé pensativo con una cuestión. Y una persona a la que yo le quería invitar acá me respondió de una forma
un mensaje y me puse nervioso y le dije luego, te voy a exponer mañana en mi programa. Escuchen un poco este mensaje de voz. Atendé. Mira, mira, mira. ¿Ah? Y eso es lo que yo pensé también, amigo. Tipo, ¿Por qué huevo me dice amigo? Como si fuera que yo le dije, hola novia, hola Sí. mi amor, hola bombón, Sí, hola bellota, hola Sí. burbuja. Yo le dije nomás que mi programa era a las 7:30 y me dijo, bueno amigo. O sea, ¿qué guau insinúan las mujeres que te dicen amigo? Pensándole gallega, analizándole gallega. O sea, ella está pensando que yo le estoy tirando onda, ¿qué pasa? sí, Ah, está trabajando. Ah, bueno, está bien. Trabaja, bro. Creo que eso tendrías que hacer. Pero me parece muy injusto realmente que las chicas piensen que vos le tiras onda porque le escribís nomás. Es un vagonazo. Porque uno se acerca desde la amabilidad, desde el respeto, inocentemente a sí mismo. Y claro, tipo, yo en ningún momento quiero ser más que tu amigo, pero ¿por qué me decís que soy tu amigo? Tipo, ¿me querés poner algún límite? No sé. Ahí no es. La tanga de esta chica no compraría, por ejemplo. Y no sé, la verdad que me hizo sentir un poco incómodo. Porque yo siento que ella sintió que yo le estaba tirando onda. Pero venía a mi programa, no es que yo te estoy tirando onda. Para nada. sí, sí, sí. Sí. Bueno, quiero hablar con Ariel, quiero ver qué le opina de eso. Porque estoy nervioso ya legalmente. Difícilmente que aprendas a besar con Lauri si ella busca novios en bibliotecas, ponen acá. Qué fuerte, muy fuerte. Bueno, Ariel, ¿por qué vos crees que esta chica me dijo amigo? Y bro, legalmente, vos le invitaste bien. Sí, Friendly. Epa, muy cheto sonó ese. Friendly. Sí, bueno, Guille Jale, ¿y después? sí. Y boludo, te dijo así, Oh. te insinuó, te dijo amigo, ¿entendés? Y tracore. ¿Cómo quedás vos ahí? O no, capaz que ella también me quiso hacer sentir cómodo nomás y me dijo amigo. Como Ah. para que yo ya tenga una especie de confianza con ella. No, estás equivocadísimo. ¿Por qué pasa esto, Ariel? ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque quiere crear inseguridades, viejo. Te quiere crear inseguridades porque también te tiene envidia. Ahí está. me envidia por eso. Sí. Ella tiene un programa, Sí. pero tiene el nombre, su nombre. O sea, ¿Qué el va a programa- tener su nombre? Ahí está, papá, ahí está, papá. Vos decís que es por eso. Yo creo que sí, ¿entendés? Y si ella está en tu programa, hay como que... Espera, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde se va eso? ¿Por qué se va Jazmín? Ah, se va a editar su audio que me mandó y va a poner amor. ¿O qué pasa? Ahí está, otra envidiosa. Se va, ¿verdad? No puede soportar ver mi éxito. Claro, ¿entendés? ¿Ella tiene un programa? No. ¿Vos? No sé, Ariel, igual si vos sos la persona capacitada para aconsejarme después de que te dejaron de hablar las chicas, Sí, pero... realmente no. Rufo es el que tiene la posta. No, Rufo tampoco. O Cami. Cami, vamos a hablar Cami, con Cami. ya Porque está. Cami, por ejemplo, nunca me dijo amigo. Cierto, te abraza y todo, ¿eh? Sí, sí, bueno, buen día, Cami Marecos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Cami? ¿Qué hace, bro? Cami, ¿por qué una chica de la nada te dice amigo? ¿Qué significa eso? Y... te estaba poniendo límites, seguro. O sea, vos decís que esa chica está pensando de alguna u otra manera que yo le estaba tirando onda, que me estaba insinuando. Y Sí. depende de cómo le dijiste. Yo le dije, voy a leer el mensaje. Dice así. Te quiero invitar a mi programa 7:30 a 9. No sé si es muy temprano para vos. Y le mandé una foto sin remera. Y le dije, así no voy a estar vestido. Ah, no, entonces mal pensó mal. Mal pensó mal. Sí, 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 sí. No, pensó mal nomás. Yo Vos- siempre vos fui- fuiste muy discreto y muy educado. ¿Viste? Sí, la chica nomás se divagó ahí. Claro. Bueno, está bien, Cami. Espero que esta chica reflexione y que cambie su manera de interactuar con hombres bellos. Sí, O capaz, ella está creando en mí algún tipo de inseguridad para que yo piense que ella solamente quiere ser mi amiga y después, ¡pum!, me besa. Eso puede pasar también. Le Sí. pasó a Rufo en una expo anime.
con su tío, dice. Bueno, está bien. Vamos a ver qué opina la gente del chat. Están escribiendo ya a través de YouTube, Twitch, TikTok, Facebook, Telegram y todas las redes sociales de la Popu. Eñe Calma, Bruce Lee, ponen acá. ¿Ah? Sí o sí es culpa de Lauri otra vez. Por fin empezaste. Lo peor es cuando te dicen eso, ¿eh? ¿Ah? Buen día, criaturas de Dios. ¿Qué tal esa armoniosa producción y la Santa Lauri que en su otra vida fue María, la mamá de Jesús? Ponen acá. Día del cornudo también es hoy. Felicidades a todos, dicen acá. Puerquesa tu Olimpia, Neno, le pudo ganar a un equipo de la B. Porque lo que es mi Olimpia ya. Es como Sí. cuando, por ejemplo, haces macanada y tu mamá le dice a tu papá, acá tu hijo. Ellos no le pueden ganar a Nacional con 6 jugadores y viene Bobo acá a hacerse los picholos. Recordemos que Olimpia está puntero en su grupo, ¿eh? Hasta ahí nomás. Mientras tanto, calladito la boca nomás, Cerro Porteño CCP 1913. No, estoy nervioso con los cerristas desde que Jazmín no me quiso enseñar a besar. Seguimos, por favor. Lauri no te quiere enseñar a besar a vos, dicen acá. Bueno, está jugando Candy Crush Israel, perfecto. Sí. Buen día, Lulax, dice. Te está poniendo límites la mina para que vos no te propases con ella. Pero ¿quién es lo que soy yo, boludo? Un loco que soy yo. Sí. Porque eras vos nomás te dijo amigo, si era otro no decía nada, ponen acá. Amigo le decía a la gente que no conoces, tipo te ninguneó, no sabía guau tu nombre. Sí. Sí. Nervioso nos pones a nosotros que tenemos un huevo un lado y te lame el otro. Dice, porque para la gente que tiene solamente un huevo, como dice Ariel. Sí. Y dice Caserio, buen día, Byron. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al momento más importante de este programa, el momento, diría yo, el eje central, la idea central, Sí. la razón de ser de este programa. Sí. No estoy hablando de Cami, estoy hablando de los titulares. Vamos a los titulares. A los titulares, brother. Gracias. Pensé que era algo de Catiné. Actriz denunció a la cantante Katy Perry de hacerle eso en su cara. Lauri, más te vale, Lauri, que esté acá. Más te vale. Quiero saber qué es lo que le hicieron a Katy Perry en su cara. A mi amiga personal Katy Perry, que yo le digo solamente Katy. Ella le hizo a alguien. Una actriz yo no sé ni leer. Mira, por Ariel que está allí, ¿usted entiende? ¿Qué? ¿Dónde es lo que está? Estoy buscando, estoy buscando. Epa, acá puede ser que esté, Britney Spears. Un segundo. Me enamoré 6 veces ya acá, Ojo. No está acá, Lauri, no está acá. ¿Y por qué vos me hablas si tenés un micrófono? ¿Por qué me hablas si me gritas? ¿Puedes decirme qué hizo Katy Perry? Lauri, ponle un poquito más voluntad a nuestro programa, Lauri. Yo conozco el que te paga. Está... bueno, está bien. Así empezó Rufo, Bueno. Sí. ¿Quieres tener un programa, Lauri? Mira que los productores que quieren tener programas no resultan. Sí. Lo atropelló, huyó y después dio una excusa que nadie cree. Esto sí vi. Te veo muy quietita, Gamina, así que ya calculo que cargaste el diario. Sí. Ya te mandaron la gente de Popo, estás cargando, perfecto, muchísimas gracias. Pero vos sabés que esa noticia, no sé si llegaron a ver, chicos, es de un señor que estaba... mi cucaco no anda tan bien. Ahí está. Es una noticia de un señor que estaba sentado en el medio de un empedrado. No sé por qué estaba así en una medio... Parecía... Medio Kung Fu Panda parecía como estaba. Y viene una camioneta y le pisa. Básicamente. Realmente hay muchas cosas que están mal en ese video. Primero, luego, porque el que graba no hace nada, como se dice. Segundo, ¿qué hace un señor en el medio de la calle sentado? Y tercero, ¿cómo es posible que... Claro, la camioneta no ve esa circunferencia que había en el medio de la calle y le pisa.
Aparte estaba sin remera, si tenía una remera negra voy a decir que parecía una bolsa de basura. Sí. Pero por la forma más que nada. Y no sé qué le pasó al señor. El tipo tiene problemas mentales quizá. Y no, poco. Qué fuerte, ¿verdad? Igual que bajonazo. Vos te estás yendo manejando y sin darte cuenta decir, ay, mira, acá hay una lomada. O capaz no. ¿Entendés? Ajá. Realmente muy triste por parte de ambas personas, ¿verdad? Igual hay que estar atento cuando uno maneja. Y más en la oscuridad. No, y gente, le voy a decir algo. Si manejan. Sí. Encima, ¿sabes qué es lo peor de todo, Lauri? Que ahora le están escrachando a una tipa en las redes sociales porque está en un stream y no habla tan bien. Si alguien con un gramo de maldad llega a ver este programa, me pueden hacer el triple. Sí. Bueno, bajón realmente lo que pasó, espero que no se repita, ¿eh? Y chicos, cuando manejan, tienen que estar 100% enfocados en lo que hay enfrente de ustedes. Sí. ¿Por qué ustedes piensan que el parabrisas es más grande que el Ajá. retrovisor? Ajá. Porque lo que está adelante es más importante. No mires atrás. La Mi Gigi Albirro ligó de regalo entrada para ver a Paraguay en el Mundial. Ese, por ejemplo, es un regalo que pegaría a recibir y que no debe ser para nada barato, ¿eh? No. Porque hasta para el partido más difícil de ver, Ajá. las entradas son muy costosas. Así que nada, feliz por la Miss Gigi Albirro. ¿Quién será le regaló la entrada? Una amiga, seguro. Bueno. Que estuvo la Miss Gigi Albirro acá, ¿verdad? El otro día, Sí. Rufo. Sí. La chica que pasó por ahí, ¿verdad? La que estaba toda vestida de negro con un enterizo. Sí. Sí. Pelita así hasta acá, por ahí. Y que su cierre estaba un poquito abierto en la parte de atrás. Sí que tenía acá, ¿eh? No, ¿y mis invitados quiénes son? ¡Nadie! Pero hoy tengo una tarea para Jime. Ajá. Sí, pero no le vas a comparar a Will Pagliaccio con la mía albirrosa. Cuestión de... un dedo de frente nomás tenés que tener. ¿Qué pico voy a ser machista? Gente del chat, ¿qué prefieren? ¿Una modelo o Will Pagliaccio? Por Sí, favor, sean sí. serios. No, todavía no. Cuando esté el diario, vamos a traer la tarea para la casa a Jime. Sí, me está costando mucho hablar hoy. ¿Será que tengo Sí. todavía el tema del agua de raudal en mi aranda? Ajá. Yo no toqué tu mochila, bro. Will, dicen acá. De igual manera, yo disfruto más estando con Will porque me hace reír a mí. No sé si a la gente le hace reír, pero a mí me hace reír y a mí me hace muy feliz Will Pagliaccio. Así que le mando un beso a Will Pagliaccio. No, él puede de repente hacer home office también. O si no, está allá abajo también trabajando. Si vos no le ves acá, él está siempre ocupado. Y capaz que sí. Vos le criticás porque no sabes nomás, pero él es un tipo muy trabajador. Sí. Inclusive, esa vez que hicimos un asado de Lulac Supremo que vos llegaste 3 horas después con una chica, él estaba trabajando. Tenemos que hacer algún asado. ¿Cuándo podés, Lauri? ¿Qué día? ¿Lunes podés? De lunes a jueves. Bueno. En fin de mes vamos a hacer un asadito, ¿eh? Yo entro un 20. Sí. Seguimos, por favor, con los titulares. Farra, trompadas y moto desaparecida. 2 tocayos terminaron en la comisaría. Pasa un poema. Sí. Mira vos. Pero esto es una noticia del día miércoles. Ya leí recién como un poema. Bueno. Farra, trompadas y motos desaparecidas. Aplaude, guau. 2 tocayos terminaron en la comisaría. Igual, ¿qué hacían farreando un miércoles? Capaz que ya es muy de señor mi pensamiento, ¿verdad? Pero ¿qué peor hacen farreando un miércoles? Hay gente que farrea los lunes, voy a decir, Rufo. Un poco. Pero ¿qué, por ejemplo, encarás un miércoles? Acá me están diciendo, Lauri, están haciendo el trabajo que vos no hiciste, dice acá. Katy Perry
le puso su empanada por la cara a una actriz en una fiesta. Me gusta, carajo. Ah, pero le denunció como acoso. Sí. A mí me hace eso Katy Perry, no me lavo más la cara nunca más. Sí. Ahí sí que voy a ser morocho porque por la suciedad que va a tener mi cara. ¿Eso es acoso o abuso? No sé cómo que entra, no sé cómo que se cataloga mi bro. Gracias si me ponen eso en mi cara. Muchas gracias. Hasta pronto. Sí. Mira si no te banco, Lulax, que suspendí ver mi serie en el laburo para ver el stream. Ah, y por cierto, que se vaya a la puta Hugo Quintana, Romeo Benítez y Seba Ferreira, dice acá. Un hincha enojado con Olimpia. ¿Quién le bajó la caña a Fabi Martino en el stream? No dicen por Fabi que no habla bien. Es por otra creadora de contenido que está iniciando y que están haciendo como una especie de campaña de desprestigio hacia ella por el simple hecho de que no habla correctamente como la gran mayoría de personas que no somos periodistas lo hacemos. Sí. No es domingo, chicos. No es de acá, no es de este canal. Para ver gente discapacitada está el stream de Alfred y compañía. O si no, está Otakul también, dice. Miren por la gente que es inclusiva. La gente le prefiere ampliamente a Will Pagliaccio 1000 veces y Will Pagliaccio dice le prefiero a Will Pagliaccio. Sí. Que voy a decir que es un bobo Will Pagliaccio porque podría decir nomás modelito, así él descansa. Pero él es un tipo comprometido con el trabajo realmente, ¿eh? Sí. Aguante Will Pagliaccio, Will te vi pero por acá. Hay opiniones divididas. Hola Lula, buen día Lulix, dice Belén. Hola Belén. Lunes de jugador sí o sí se hace el asado, dicen acá. Decirle a Will que ya no espere colectivo frente a Recoleta, parece el abominable hombre de las nieves. No, hoy no viene Ortigosita, hoy viene una persona muy pedida por todos, aunque ustedes no lo crean. Me escriben en Instagram, en la calle la gente me pregunta por él. Todo el tiempo realmente está presente en los pensamientos de los demás. No. Y los demás están presentes en su pensamiento. Pero todavía no le voy a anunciar, porque tenemos que seguir con los titulares. Infeliz Omonda a doña mientras dormía en el hospital. No, legalmente voy a decir algo y espero que se le derrita las manos a esta persona, porque si ya lo está en el hospital es por algo, ¿entendés? Ya está pasando seguramente un momento de mierda ahí, no sé, durmiendo como podés en una silla y viene una sabandija y te roba otra vez. No, realmente espero que esta persona, le deseo el mal legalmente a la persona que robó. Y no hay que hacer eso legalmente porque te convierte en exactamente lo mismo, pero voy a hacer un plaga si vos sos un plaga. Así nomás es. La única persona que me puede robar acá son Cami, Lauri, Has, Jime y Rufo. Sí. Y es robo de besos solamente. Positivo. No, Ari no. Ari no. No. Lo que pasa, mira, le voy a decir algo. Sí, es que digo también, Ari, ya van a ser todos, entonces voy a quedar como un fácil, ¿entendés? ¿Eh? Se hace el churro. Acá Laura dijo, hizo con lo fácil. Así dijo. No sé cómo sabe, capaz que le contaron. O capaz que no. ¿Eh? Pero besa bien si que hey. Lauri, tu amor vino a ver el programa, Lauri. Porque ahí vas a estar en problemas, ¿eh? ¿Y qué va a estar andando en bici? Te dijo eso y le creíste. ¿Qué envió tu amor, Emiliano? No, creo que está andando en bici tu amor hasta ahora. ¿O es ciclista tu amor? Ciclista me va a venir a pegar. Bueno, está bien, Lauri, no te molesto más, ¿eh? Aunque yo también, si fuera el novio de Lauri, cualquier medio de transporte usaría para alejarme de ella. Sí. Voy a aprovechar eso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para estar tranquilo. Ojalá que hoy no venga Coro, pero yo no entiendo cómo es posible que en este programa no hay alguien que tenga un bloque y sea querido, aparte de Gogi y de Yuli, que vino una sola vez. Sí. Después, persona que entra acá, persona que se le odia. Ortigosa, Juan Coronel. Bueno, a Silvita le aman, pero Silvita me odia a mí. ¿Entendés? Vos decís que Silvita es liberal. Mira que ella va a venir a defenderse si es que se siente ofendida, ¿eh? Igual quiero decir algo. ¿Puedo hablar contigo, Laura, un ratito nomás? Un segundito nomás, perdón, Rufo, que te moleste, ¿eh? Hoy viene sábado, ¿eh?
Laurita, usa el micrófono para hablar, porfa, te están dirigiendo acá, ¿eh? Que se callen. Lauri. Ay, me entró algo en mi ojo. Y Lauri, ¿por qué Silvita ya no quiere venir después de que le Y- trataron de todo? le trataron de todo. Después vino 2 veces, no sé qué, en una semana. Y esta semana una sola vez. Y mañana no va a venir seguro, ¿verdad? No. Y Mañana hay un reemplazo pues, de ella. mentira. ¿Quién va a venir? No sé, una chica que dice que tiene OnlyFans. No sé si le interesa, le llamo, le cancelo y le traigo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo se llama la chica? Decime su nombre nomás para saber si le conozco. A Tocallejas. Tira, yo ya sé quién es. ¿Y cómo vos contactás con esa clase de gente? Tu jefe. Ah, así lo es. Bueno, está bien. Ay, qué calor me dio, será. Sí. Con esa clase de gente, repetido lo que acabo de decir, what the fuck. Con esa Pero- clase de damas. No, y le puedo cancelar a Coro y le traigo a Silvi. O le cancelo a la chica y le traigo a Silvi. No, pero pasa que la gente va a decir que le cancela a Coro porque están enojados también con él. ¿Y viste? Porque perdió su club, esa onda. ¿Viste que la gente se desquita contigo? El lunes Sí. van a venir los dos. Bueno, está bien, gracias. Mañana la chica solo para vos. Lea. Ya. Es lo que querés, ¿verdad? Así me hizo Jamín, Baboso. Sí. Así me hizo Jamín, mira. Jamín, no te enojas si viene otra baby. No, amor, Che, No. Rufo. Rufo, ¿qué vos fumaste, bebé? Que te dije Jamín y la apuntaba a Cami. Jamín, ¿qué tal estás, mi baby? Bien. ¿Qué pasó? ¿Y tu yupa y te Jamín será? Me atraganté con mi saliva. Ah, eso pasa mucho. Así me dijo. Bien. Bien. Jamín, ¿vos no te pones celosa si viene otra chica acá a hablar conmigo y todo eso? No, que venga, que sean todas minas legalmente. Pero Jamín, vos sabés separar también, ¿verdad? De que sabés que esto es mi trabajo y que solamente por trabajo tengo que de repente, no sé, hablar con chicas súper lindas por WhatsApp todos los días. Sí, que vengan minas, que vengan todas, Pero todas minas. me gusta- Queremos teta culo, teta culo, teta culo. Me gusta, carajo. Pareciera que yo escribí el guión de lo que está diciendo Jamín. Sí. Jamín, me gusta que vos sos una chica que es segura de sí misma y que sabes que no me vas a perder sin importar quién venga. Y claro, hay que ser segura de sí misma. Si uno no se cree, pero ¿qué va? ¿Quién va a creer en vos? Claro, mira, vos te creíste y ahora tenés un programa. Que ya me están por echar, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias, Jamín. Gracias a vos. Cuídate, ¿sí? Vos también, cuídate. No Cortado. quiero decir, cortado. No me llegó ningún mensaje todavía para venir con Jazmín juntos. Yo sería capaz inclusive de pagarle el combustible a Jazmín para que me traiga. ¿Qué? No, ¿y qué pues yo te voy a escribir? Si yo te escribo vas a decir, hola amigo. Yo quería hacer todo como son las chicas. Epa, Jazmín se bañó, ponen acá, mira un poco como la gente observadora. No, acá, ahí viste cómo hay todo opiniones cruzadas acá. Aníquelo Coro, entre Coro y Ortigosita prefiero esas minas hablando de fútbol. Le prohibió ver el programa a su amor, dicen acá. Pero Lauri, tu amor no ve lo que va a hacer, tipo UP y eso. Nada, le prohibiste. ¿Es ciego? Sí. Pregunto, no sé. Tráiganle a Angeli otra vez. Así que son, mira, dicen acá. Tráiganle a Angeli. Le traigo a Angeli, me putean otra vez. Así que no hay que les calce a ustedes. Vamos a terminar ya de leer los titulares, por favor. Se hacía pasar de influencer de yoga, pero vendía droga. Peligrosa. No va a coser Gogi. De hecho, le podemos preguntar hoy si sabe algo del tema. Sí. Porque ella también está en el mundo del yoga. Pero si te pones a pensar, yoga es como diría droga a un bebé también. Sí. Y el tipo decía, soy influencer de yoga, para pasar desapercibido. Ojo con eso. Inclusive en ese mundillo de las adicciones hay formas de decirle a cada cosa. Sí. Así que capaz que ella creía que no le iban a pillar, pero le pillaron. De hecho, está acá, en la tapa del diario, una chica, legalmente para mí una chica bastante linda. Le parece una amiga que se llama Nair, que es de Ñemby. No voy a seguir dando datos de ella. No, ella no vende. ¿Podemos mostrar, por favor, la tapa del diario, Jamín?
Gracias. No, ella lo que quiere es también que yo muestre el diario para que la gente compre. Acá tenemos gente, no le estoy mintiendo. Influencer experta en yoga, entre comillas experta, vendía droga Arae. Muy fuerte. Bueno, ahora sí. Llegó él, una de las personas que tiene la menor cantidad de predicciones acertadas dedicándose a eso. Un tipo que resuelve muchos problemas, cura inseguridades y en todo momento está ayudando a la comunidad a cambio de montos simbólicos de dinero. Sí, Una persona que te puede decir cómo te va a ir, qué te depara el futuro, qué te depara el presente y qué te depara el pasado. Una persona que nos metimos acá de relleno, una persona que siempre aporta. sí, Asimismo, hoy está con nosotros él, que anteriormente acertó 2 predicciones de partido de fútbol y queda pendiente aún su predicción del Superclásico, donde había dicho que iba a terminar 2-0. Sin importar para qué club era esto. Muy buenos días, Sábados. ¿Cómo estás? Epa. Cada vez más metrosexual, Sábado, ¿eh? sí, sí. Todo maquilladito. Está haciendo su intro de verdad. Un segundo le dejo, Bom dia, Lulax, que tal? Como vai? Brasil, campeão do mundo, como você já sabe. Hablando de Brasil, campeón del mundo, yo no soy Juan Coronel, pero... Estoy tomando un poco de ayahuasca. Mira un poco. Ese es tu desayuno prácticamente. Eu desayuno ayahuasca. No lo intenten en sus hogares. Solamente si están siendo supervisados por si profesionales. Están preparados como eu. Sí, Sí, mira un poco. Desayuna ayahuasca. Y lo peor de todo es que ni nunca vas a decir que no, va. Por cómo él se ve ya, así que sí sí, directamente. sí. ¿Cómo andamos, Sábado? Hace unos días jugó Deportivo Recoleta contra el Santos. Contra Santos do Neymar. Sí, señor. Metió gol Neymar, pero terminó empatando Recoleta. Cada vez Brasil va bajando su nivel en fútbol y Paraguay va subiendo. ¿O vos qué opinás? Eu opino que Recoleta supo jogar ese partido porque él se fue a Brasil y se metió para atrás totalmente. Mira. Y se defendió como pudo y en la primera que le tocó mandaron a hacer ese penal y hicieron su gol. Vos sos de ver- Aprovecharon su oportunidad. No así como Cerro que apenas ya otra vez ganó ayer 1-0. Porque la vida es mucho de eso, de saber aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo andamos, Sábado? ¿Todo bien, vio? Tudo bom. Eu estou muy contento, muy feliz porque después de mi paso acá por Lulax, me está llegando más trabajo. Le está llegando. Sí. Justo eso te iba a preguntar. Desde que salí en el programa, ¿tenés más trabajo en el tema de las predicciones y todo eso? Claro, y más de hinchas que no están contentos con su club. Mira un poco. Y eso que la gente no sabe, pero hace poco cuando terminó el programa yo te pregunté cuándo iba a terminar el partido de Olimpia de ayer y me habías dicho, yo no te creí. Inclusive yo dije en todos lados 2-0 gana Olimpia, dije. Pero siempre estos equipos son los que te complican. Sí, o sea, los equipos argentinos y más los equipos argentinos que nosotros creemos que son de bajo nivel, siempre son los que más nos complican los partidos. Un poco. Porque son los más bravos, los que más corren, los que más pelean. Claro, porque, por ejemplo, por decirlo más de alguna manera, el equipo que está en ascenso pues tiene que demostrar. Claro. Entonces dejan el alma en la cancha. Y más aún que en la Copa Sudamericana y la Libertadores hay mucho dinero en juego. Claro, entonces ganar no es lo mismo para un equipo que ya está consolidado que para un equipo que está En ascenso. en vías de desarrollo, como se dice. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Sábado? Acá la gente ya empieza ya con sus consultas. Están preguntando a full. Me había dicho que en el Superclásico va a terminar 2-0
para cualquiera de los dos equipos. Me había dicho eso, ¿no? Sí. ¿No querés cambiar tu predicción? ¿No tenés miedo de errar? No, el clásico termina 2-0 para cualquiera de los dos equipos. No puedo decir cuál porque si no, las casas de apuestas van a perder todo su... Ah, Sí. más que nada para no perjudicar a nadie. No puede ser responsable de todo eso. Mira un poco. Muy importante lo que está diciendo Sábado, ¿eh? Porque quizá en un futuro nos metemos también una marca acá de... Claro. No podemos andar perjudicando. No podemos... Claro eso. Acá la gente está escribiendo y dicen acá. Mirá la pregunta ilógica que hacen. ¿Por qué no me deja adelantar el directo cuando está Sábados? Porque justamente Sábados ya sabe lo que viene después. Claro. Entonces vos estás viendo el futuro prácticamente. Por eso no puedo adelantar. Yo sé todo lo que va a pasar aquí y ahora. Así que quiero decirle algo a la gente que ya nos pueden hacer su consulta si tienen para Sábados. Preguntas concisas. Porque hoy no trajo sus cartas, No, solamente hoy- trajo su libro. Hoy no traje mis cartas porque lo perdí ayer en una timba. Ah, bueno, Así que gente no... no apuesten No hasta apuesten. que No. nos sponsorea un Hasta que casino. nos sponsoree alguien. El día que nos sponsorea un casino de este programa, Apuesten todo lo que... todo lo que tienen, Sí. hasta lo último, y si no tienen, empeñen. Pero trajo su bola de cristal. Vos sabés que no me había dado cuenta. Se ve muy real y muy profesional, Sábados. ¿Para Sí. qué sirve eso? Bueno, esto sirve para ver el futuro, para ver cómo le va a ir a você, qué le va a pasar a você en estos tiempos, pero solamente es o sea, lo que le va a pasar en una semana, ¿entiendes? O sea, no podemos ver más adelante, solamente lo que le va a pasar en el transcurso de la semana. Tipo, tu predicción no es tan amplia. No es tan amplia También- porque la bola de cristal tendría que ser un poco más grande para que sea más amplia. Ah, mira. Para que entre más semanas. Acá dicen si es que no te pueden consultar también acá los miembros del programa. ¿Alguno tiene una consulta para Sábados? Así en serio. Sin, mira, ¿no? Yo sí. Ah, Lauri, un ratito. Lauri Saldívar primero lo está despierta y segundo, tiene una consulta para Sábados. Muy Me sorprendente. convenció este muchacho. No sé de dónde viene, pero... Lauri, ¿qué le querés consultar a Sábados el día de hoy? Sábado yo estoy en un canal de televisión, en un programa que no me convence el conductor. ¿Hay posibilidad de cambio? Epa, Muy fuerte. Muy fuerte que habla así de Ale Rojas. sí, eso estaba pensando. Vamos a preguntarle al libro mágico que es una pregunta muy fuerte y muy directa. ¿Hay posibilidad de cambiar el conductor? Y vamos a ver Esa si es es la- sí o no. Vamos a ver. A ver qué dice. Porque dice ¿Qué dice? que requiere una reflexión. Epa, Y mejor que reflexione porque claro, capaz es muy que, fuerte lo que está pidiendo él. capaz que el conductor quizá todavía no se desenvuelve tan bien, Sí. pero necesita un poco de tiempo para aclimatarse al lugar donde está. Por eso tiene que reflexionar. 60 días de programa ya tiene, no es suficiente. Es muy poco. Lo que pasa es que hay personas que todavía no se consolidaron como conductores y ya llevan más de 5 o 10 años conduciendo programas. ¡Qué fuerte! ¡Ey! Escucha lo que está diciendo Sábados, que no es Domingo Ayala. Hay muchos acá que así y nada, dice. Muy fuerte, ¿eh? Hay gente que se creen actores y no son actores. No. ¡Qué fuerte! Por suerte, los que nos dedicamos a la actuación hace años, ya se nos está dando nuestro lugar y estamos empezando a tener trabajo ya de eso. Se le está dando la posibilidad. Dato no menor. Me invitaron, o sea, me pidieron si es que había la posibilidad de ser maestro de ceremonia de un evento. De nada. Me está recomendando que Sábados. De nada porque yo estaba trabajando en eso, en que a você le salga eso. Ah, Sí. mira, o sea, vos podés hacer, o sea, no solamente son predicciones. Eso fue un trabajo así gratis nomás para que você sepa lo que yo puedo hacer. Entonces, Bueno. la próxima me da más. Entra como canje si es que te pones a pensar, porque vos haces algo bueno para mí, me pasa a mí algo bueno, la gente ve eso, va a querer trabajar contigo también. Como un Ahí está. canje.
Sí, pero no se acostumbre a los canjes. Acá preguntan si que en algún momento me va a afeitar mi bigote. Dice acá Mau. Eso no. No, no va a pasar. No, 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 puede no va a pasar. No, no, Por una no. cuestión contractual nomás luego. Puse cuando veo que Rubén Rodríguez se quitó el bigote. ¡Claro! Acá dicen, claro, pues te tienen que bajar por lo menos un 500 palos. Dicen acá. Sábados, una pregunta muy personal. ¿Se va a concretar la mudanza que tengo en la oficina? Parece que esta persona se va a mudar de oficina. Es lo que No. entiendo por mudanza de No. oficina. ¿Quién se muda de oficina, verdad? Pero Y una persona que capaz quiere una oficina más grande. pues, O en el peor de los casos, una más chica. ¿Qué dice? dice que también requiere una reflexión. Capaz que no. El libro hoy quiere que todas las personas reflexionen lo que van a hacer porque Sí. una decisión así no es que se toma nomás por tomar. Claro, No. y aparte, ¿Qué tal de que te mudas de oficina y luego llega y gotea todo por todo lado? claro, no podés irte sin saber bien a dónde te estás mudando. Tienes que reflexionar. Y El requiere, precio. todo influye. Ya, pues, así que Belén Osuna, tené cuidado, no vayas a tomar una decisión así, tan a la ligera. Aparte, acá dicen, me ahogo de legajos en mi ofi pequeña. Pero que sea pequeña no significa que sea mala. No. Un lugar pequeño puede ser acogedor. Encima que el de hace rato, su propio nombre le dice que tenga cuidado y que reflexione porque le dice Belén Osuna. Ah, mira, un poco. Y si te pones a pensar, ¿qué significa Osunu? Que hay truenos. Ojo con eso, Belén, ¿eh? Y habla de la gotera. Porque Osunu después llueve. Claro, y ahí se y ahí llena de agua tu se llena de oficina agua tu nueva. oficina nueva. Está relampeando fe. Por eso, todo pues tiene una razón de ser. Todo coincide, todo coincide. Así todo que- tiene un porqué. Reflexionar, ¿a qué necesitamos, Lauri? Una persona que nos venga a hablar de bienes raíces también. De alquileres y eso, porque es importante. Sí. Y acá, por ejemplo, le salvamos ya a Belén Osuna de algo. Pero según Fabi Martínez, que no sea con final feliz. No. No, porque según Fabi Martínez, no voy a repetir lo que dijo esa desubicada. No. Yo hablaba portugués hasta que empecé a escuchar la sábado, dicen acá. Bueno, me voy a desayunar y ya es que acá sábados, pero ¿por qué vos crees que esta persona, qué le va a pasar a esta persona esta semana por decir eso? ¿Vos podés trabajar para que le pase algo malo también? No, Sí. no voy a hacer eso porque yo gasto mi esfuerzo en gente que no vale la pena. Ah, no gastás. Y porque con esa energía que tiene, él solo se va a echar para atrás. El tipo es una persona que predice y aparte tiene empatía. ¿Qué nivel? Sí, o sea, hay que tener buena energía para que también pueda vos recibir nueva buena energía. Acá tiene una pregunta para vos, Sábado, y dicen, Sábado, ¿será que a la chica que le di solo está pasando por un estrés y por eso tiene un atraso de 10 días? Preguntan acá. Podemos ver en la bola de cristal. Vamos a ver qué dice la bola de cristal, Ya por que favor. es un problema de bola también. Sí, por favor, le pueden enfocar solamente a Sábado porque quiero que este momento sea de él. No quiero robarle protagonismo. Epa. Bueno, ya está. Yo creo que ya está. No, pero de 10 días no me la atraso, mi bro. No está haciendo el parto acá. Bueno, en la bola de cristal nos sale que es un mellizo. O sea, no es un atraso ya directamente, es mellizo. Es mellizo, Sí. o sea, Sí. es un embarazo y va a ser mellizo. Ah, mira, un poco. Pues se tiene que Tienen que empezar a trabajar, como dicen. Mucho dinero. Sí, ya de por sí Tienen que hacer cualquier cosa. Tienen que hacer, no sé, de un gitano.
Claro. Tienes que empezar a hacer predicciones también, ¿verdad? Mínimo. Cualquier cosa. Pero vos sabés que no es fácil tener mellizos, ¿eh? No, es muy difícil. Yo, por ejemplo, si tengo mellizos, le voy a poner Oscar y Ángel. Ah, como los Como los hermanos jugadores. Romero. Sí, sí, Y tienen que llevarle un cerro porteño. sí, obvio. Pero ¿Para va a qué? ser diferente nomás su apellido. Para que su amor de hermanos no tenga un final. Tenés que explicarme el chiste porque yo no sé tanto de fútbol. Bueno, es muy fácil. Ah, porque Cerro no tiene final. Gracias, Sábados. Fuerte el aplauso para Sábados. También en su carrera. ¿Qué es lo que es? ¿Qué son legajos, Lauri? Ah, hay más consultas. ¿Qué tenemos ahí? ¿Me están desde exteriores? Sí. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Yo quiero hacer una pregunta a Sábado y al libro. ¡Epa! Has desde Concepción está hablando y tiene una consulta para Sábados y para su libro. ¿Cuál es la consulta, Jamín? Ok, quiero saber si esta persona que trabaja acá en el canal alguna vez me va a dar oportunidad. Es muy fuerte. ¡Qué Es fuerte! un problema de paixão. De paixão, sí. sí, De paixão, sí. Muy fuerte la pregunta, ¿eh? A ver qué dice el libro. Fuerte la pregunta. Es fuerte. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Dice que no tiene opinión al respecto. Pero espera, esto significa que no le va a dar bola en la próxima una semana. Porque viste que una Sí. semana nomás la predicción. Eso significa que depende totalmente de ella. Mira un poco. Depende de las ganas que ella le meta. Depende de las ganas que ella le meta y que de lo que ella puede ofrecer a ese galán, a ese hombre que supuestamente, o sea, no supuestamente, pero tiene buena energía. Tiene buena energía el Sí, tipo. tiene buena energía, es alto, Por ejemplo, es fachero, tiene un bigote envidiable. sí, por ejemplo, ¿vos crees que esforzarse sería traerle a su lugar de trabajo, por ejemplo, si le queda de camino? Yo creo que le convendría a... ¿Cómo es el nombre de la chica? Jazmín, Ah, Jazmín. Yo creo que le convendría a Jazmín. buscarle al tipo de su casa y traerle. Buscarle al tipo. Es un paso que ella debería de hacer. Mira un poco, Jazmín, para que tengas en cuenta, así como dice... Porque Dios dice que hay que procurar y Él te va a ayudar. sí, Un poco. Entonces, ella Ese- tiene que procurar. El Dios brasilero es el mismo Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? No. sí. ¿No? No. Bueno. Así Ya que ya tener en sabes, cuenta. Jamín. ¿Qué pasó, bebé? Voy a tener en cuenta. Bueno. Qué fuerte, ¿eh? Ay, ya me dio un poco de calor inclusive, ¿eh? Es muy fuerte el lugar donde él quiere entrar. Sí. Porque hay muchas minas también. Claro. Entonces se hace más difícil la competencia. Sí, claro que sí. Esta semana yo me fui a Brasil ¿En serio? y es por eso que ahora me está costando un poco otra vez tomarle el ritmo al español. Al español. Sí, Sí, porque te sentí que estabas muy, tu acento muy nativo, ya te Sí. sentí. ¿Entendés? Pero es porque uno se va a su tierra y bueno, se recuerda de cómo hablaba ahí en ese entonces. Pasa. Cami, ¿vos no tenés alguna pregunta para Sábados? ¿Sí? Bueno, Cami tiene una pregunta para Sábados. Pues, acá la gente está metiendo muchas preguntas, pero quiero darle prioridad a la gente que está acá. Porque no todos los días tenemos una presencia como la de Sábados. sí. Buenos días, Cami, ¿cómo estás? Buen día. Cami, ¿tenés alguna consulta para Sábados? Sí, para su libro también. Para ver si me voy a arreglar con esa persona y si vamos a volver a estar juntos. ¡Epa! Y todo tema de paixão, oye. ¿Quiere decir? Es ¿Vos alguien sabés? de este canal también. Es alguien de acá también. Y alguien de acá también. Mira un poco. fuerte, muy ¿Qué dice el libro sobre eso, Sábados? Sería un trío por ahí. Y no creo que sea la misma persona, dudo mucho. ¿Qué dice? Dice, por supuesto que sí, dice. Es muy
por lo que dice nuestro libro por esta situación de paixón. Sí, Así que ya sabes, Cami, creo que es cuestión de poner de tu parte nomás y de empezar a buscarle de su casa. Ah, no, ese era Jazmín, ¿verdad? Ese era Jazmín. Tienes que poner de tu parte nomás, Cami, ¿sí? Sí. Epa, tiene una consulta Acá también, también. Ariel. Le hacen trabajar a Rufo, ¿será, Con la... Pero, espera, una pregunta. Quiero que te vaya con Ariel y le voy a hacer una pregunta y solamente quiero que me responda eso, Ariel. ¿Esta pregunta tiene algo que ver con el placer? ¿No? No, ya sé que no voy a coger más. Bueno, está bien. Le hago la pregunta. Dale. Sábados, esto es muy importante. Epa. ¿La Tierra es plana? Bueno, tampoco pelotudeces no responde. Pelotudez se nos va a responder sábado. Eso está todo en Google. Está todo en Google. También hay astrónomos que se dedican a eso. Bueno, que no sé si son verdad, pero todo lo que dicen, pero se fuman algo. Sí, mira un poco. El polvo de estrella que le dicen. Sí. Bueno. Sacame Que nomás. creen que saben todo, pero Qué invitado de mierda. Bueno, córtenle el micrófono a Ariel, por favor. No, pero me gusta que toquemos estos temas de placer. Atento, por favor, Jamín, todos. Porque cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. sí, ¿Te duele la cabeza, Lauri? ¡Qué bueno! Viví la copa con Quitadol y participá por premios increíbles. Ello pu chupé Quitadol, Lauri. pero en realidad es bueno que te duela la cabeza porque vas a poder participar por los premios que te va a dar Quitado. ¡Así mismo! Y podés vivir también la copa con Quitadol. Claro que sí. Por ejemplo, si te duele que pierda tu equipo. A ¿Sabes no qué? ser que seas de Brasil. Ah, porque ahí siempre ganan. Siempre gana. Sí, señor. Bueno, tengo una última consulta para vos, Sábado. Voy a leerla acá a la gente del programa. Sábado, tengo una consulta, dice Fabio. Me va a venir más trabajo la semana entrante, dicen acá. Bueno, lo más probable es que le llegue más trabajo y menos sueldo. Eso es un bajón, Tampoco eso, conviene. Ojo, ojo. ¿No conviene ese? Ah, sí, dice. O sea, le va a llegar más trabajo, pero le va a llegar menos ingresos. Le va a llegar más trabajo definitivamente y lo de los ingresos depende mucho de él, de cómo negocia, de cómo trata con esa persona que le va a dar el trabajo Y de qué está dispuesto a hacer y también. de qué está dispuesto a hacer. Hablando de personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa, tenemos una consulta del señor Rufo. Rufo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va a tener una consulta para sábados? Sí. Tengo un compañero de trabajo Este que me amaneció gusta. con 10 litros de ayahuasca, parece. Un segundo. Un Adelante. compañero de trabajo que me gusta, es mi compañero de trabajo. Al mismo tiempo estamos trabajando. Es bigotudo, no sé si me va a hacer caso. Tiene un Dame una compa... respuesta. O sea, la pregunta es... Bueno, ¿qué pasa? Todos están Están todos enamorados del enamorados, mismo todos con hombre. placer. Del mismo hombre. No sé si del mismo hombre, capaz que es Creo una que del mismo hombre coincidencia. porque Sí. el amor de las tres tiene bigote. Sí, puede ser. Pues, ¿qué le pasa a Rufo? Está hablando re tierno. Bueno, la pregunta es... Mi compañero de trabajo me gustaría saber si me va a hacer caso. ¿Qué dice el libro, por favor, Sábados? Encima que hace rato la señorita Camila insinuó que le gustaba uno y otro también, entonces ya estaba hablando de un posible trío. ¡Epa! Y ahora Rufo, Un triángulo amoroso. un triángulo amoroso. Ya se está haciendo un hexágono, un dedocaedro. sí, ¿Qué dice el libro con respecto a la consulta de Rufo, Respondeme Sábados? ya. ¡Epa! ¿Qué dice? Epa. A ver qué dice. Definitivamente no. Este no es el camino correcto, dice. Obviamente que no es el camino correcto O sea, porque vos se está viando. Tengo que Ah. caminar todavía por la vereda de la heterosexualidad. sí. Así mismo. Gracias, doctor. Aparte, Rufo es conocido por tener muchas novias.
Capaz que se cansó y ya de las nenas. sí, Cansa de Puede ser repente. que le pase la gran Romeo Santos. Puede ser, ¿eh? Bueno, gracias Sábado por acompañarnos el día de hoy. La verdad, muy contento de poder tenerte acá. Muchas gracias, José Lulax, y agradecido con toda la gente que se va a mi consultorio y trata de solucionar sus problemas. Esta semana solucionamos 90 problemas y 89 fueron de aficionados de Cerro Porteño. Mira un poco. O sea, cliente satisfecho podrías decir. Cliente satisfecho porque ayer ganó Cerro, hicimos un muy buen trabajo con el equipo y ganó Cerro Porteño por la mínima diferencia, pero ganó. Luego de los resultados de Cerro Porteño y Olimpia, ¿no te gustaría cambiar tu predicción? ¿Te quedás con que uno va a ganar 2-0? Quiero que Uno- digas completito. Uno va a ganar 2-0. Bueno, ¿Verdad que? vamos a ver qué va a pasar. Va a tirar magia, va a tirar magia. Ojo, Estoy empezando a sentir, Estoy sintiendo la energía, Estoy sintiendo la energía. Creo que me tengo que poner mi campeón porque me está corriendo algo acá, Ojo. sí, Estoy sintiendo, mira, estoy sintiendo. Epa. Está gimiendo, ¿sabes qué pasa? Epa. Ok, tiene una respuesta, El clásico termina definitivamente 2-0. Y a favor de un club, no voy a decir nombres, pero voy a dar pistas. Ok. A favor de un club que el color de camiseta es blanco y negro. Tú sabes que estoy con la duda de qué club será. Pero bueno, vamos a ver Es si por esta... eso que yo no di nombre. Puedes decir que va a ganar también Cerro, así tenemos para el clip por si es que te equivocas. no, El clásico termina definitivamente 2-0 y va a ganar un club. No voy a decir el nombre, pero va a ganar un club que el color de camiseta es rojo y azul. Fuerte el aplauso, por favor, abrazados. Que en realidad no es rojo la camiseta de Cerro. Hay mucha gente que se confunde y que dice que es rojo. Es granate. Por eso es que es azulgrana. Claro. Muchísimas gracias, Sadu, por acompañarnos el día de hoy. Siempre contento contigo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales, ya que vos no tenés tus redes personales? La gente me puede encontrar en las redes sociales como @domingocap en Instagram, TikTok y en todas las plataformas, en Twitter, en X, en todo. Él es el que te maneja. Twitter es X ahora, ¿verdad? Sí, señor. Porque Domingo es el que me maneja y yo no sé tanto de redes sociales. Está bien, Ah, muchísimas sábado, antes de irte. Ok. gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Domingo va a volver a tener pelo? Epa, Es una buena pregunta. esa es una buena pregunta, No sé si es que puede dejar... Si usted quiere saber esa respuesta, les invito que nos vuelvan a ver la próxima semana en el mismo horario y por el mismo canal. Qué fuerte, deja, mira un poco. Es como esa novela que termina en el mejor momento, sí, sí. Muchísimas gracias, Sábado, por acompañarnos el día de hoy. Fuerte el aplauso, por Gracias, favor. José. Bueno, gente, no se olviden de que nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 0984-499-125 y ya les voy a leer ahora, después de esta pausa.
Y ya estamos de vuelta con más Lulax Supremo. Y acá la gente me está cuestionando a través del chat. Ponen lo siguiente. Ni gracias no decís cuando te llevan agua de Badulaque. Lo que pasa es que Jimé me trae el agua de una manera muy sigilosa. Yo ni me doy cuenta que ella deja acá. Pero muchas gracias, Jimé, por traerme agua. Ni siquiera se inmuta, ¿eh? Así me hizo. Ya está todo bien. Sí. Ya me perdonó. ¿Viste? Porque después ya dicen ya que yo soy creído, que yo soy un plaga. Sí. Tengo una tarea para mi productora, Jime. Página 12, por favor, del diario. Si es que ya tenemos. De hecho, siempre tuvimos el diario, pero Jamín quiso hacer un show de que no teníamos. Ese es buenísima, Jamín. Sí. Adelante, por favor. Ara dice lo siguiente. Mi reino por un hombre panzón. What? Directa, sin vueltas y fiel a su estilo, Arameza volvió a sacudir las redes con una confesión que dejó a más de uno recalculando. Y dijo: mi reino por un hombre panzón. La Miss Quebranto no quiere músculos perfectos, sino pancita y actitud. Jime Lauri Saldívar, la próxima semana. Las dos son mis productoras. La próxima semana quiero que esté acá Arameza, por favor. Porque recordemos una cosa. Y las dos productoras. Yo soy un hombre y yo soy panzón. Así Sí. que podría entrar en las características que le gusta a Arameza. ¿Y querés que le traiga para Me gustaría que le traiga para conocerle. a ver si tienen suerte? Porque Arameza me parece una chica muy linda,
Es inteligente. Me río porque ya me da todo tímido lo ya de solo pensarlo. Sí, es... Sí. Se ve que es como dice Bad Bunny, chiquitita pero grandota. Así que nada, me gustaría conocerle y ver que si es que va a cambiar su reino. Le traigo. Por Esta mí. semana viene. La semana que viene. Sí. Esta semana no, porque esta semana no quiero que venga, todavía no estoy todavía preparado. Dale. No. Aparte no me fui todavía a la barbería. Te doy tiempo para que te prepares bien. Por favor. Me tengo que hacer los pies, me tengo que hacer la mano. Mi masaje capilar. Está bien. Gracias, Lauri. Dale. Y si es que no son capaces de traerla a la mesa, ni vengan luego la semana que viene. Que ya venga otro productor nomás ya directamente. Uno que sí quiera cumplir mis caprichos. Le mando un saludo a Demonio también, ¿eh? Seguramente que no estará tan feliz porque empató limpia, ¿verdad? Bueno, pero hubiera sido Sí. si perdía. Bueno, siempre Jimmy está feliz, eso hay que destacar, dicen acá. Sí. Bajón que ya se fue sábado, pusieron acá. Sábados, a Ariel le crecerá otro huevo. Ponen acá. Sí. Gana un club de blanco y negro. Qué misteriosa respuesta. Bueno. ¿Por qué tiembla toda la máscara? Porque no le gusta a Jimé salir en cámara, chicos. A ver, quiero por favor, página... vi y me dio un poco de rabia, pero quiero ver qué opina la gente. Página 7, por favor. Tornado y destechó casas y dobló antena en Humaitá, dice. Bajones como así, una tormenta y hace mierda a nuestro país, será. Sí. Bajonazo es. Yo, por ejemplo, siempre insulto a la gente de Itauguá y eso le digo que son de la campaña, pero llovizna 3 segundos y tengo que poner 14 palanganas en mi pieza o si no se moja todito. Así nomás. Siguiente, por favor, página 2, esto es importante. Se hacía pasar por experta en yoga y vendía droga, dice acá. Gigita, quien se mostraba como influencer de yoga y experta en DJ, fue pillada que todo eso era pantalla nomás, luego de que la Senat haya allanado su local llenito de todo tipo de drogas que tenía para la venta. No se puede decir que todo esto era para consumo personal nomás o va a quedar muy marcación. Si es demasiado no se puede. Hasta 10 nomás tenés tu guantera, Rufo. Qué fuerte, ¿eh? Mira un poco. Yo también, dice Ariel, perfecto. No, pero igual, mira un poco. No va a faltar el que ponga en los comentarios. Le conozco hace 10 años y no sabía que hacía yoga. Viste que los perros son así, casi igual. Así que son, ¿eh? Bueno. ¿Qué va? Mira un poco. Ese le meten ahora. Sí. ¡Qué fuerte! ¡Dios nos guarde! Página 3, por favor. Un bandido fue abatido tras cometer su golpe, dice acá. Lacras intentaron robar joyas y le cayó la policía. Un asalto frustrado a una joyería terminó en feroz balacera con la policía. Uno de los delincuentes fue abatido mientras que su cómplice rajó como loco. Y se presume que fue herido a BI. El caso ocurrió en un local comercial de Ñemby. Qué fuerte, ¿verdad? Cómo está la delincuencia ahora, ¿eh? Si se puede ver el lado bueno es que por lo menos la policía hizo algo y detuvieron este golpe. Sí, te iba a decir, no, que le quiten la bala y le pidan disculpas. Así que ya. No le quiero llamar, no le quiero más molestar con ese tema. Bueno, en este caso, por ejemplo, si hay una balacera, no creo más que le defienda a los ladrones. Viste que así el tema de la defensa propia y eso. Seguramente Silvita va a decir sí, me gusta. Sí. Y me gusta. Lástima que no se murió el otro también. Bueno, seguimos. No, creo que ya no seguimos más. Acá está el... Por favor, página 9. De esto hablamos hace rato. Y dice así. Chofer arrolló a un caraí y huyó. Un PGI que pensó que le querían asaltar. Pero bola, ¿verdad? Se ve con el video que el tipo se baja, mira qué onda.
Porque si pensaba que le querían asaltar como directo nomás ya. Pero bueno, supuestamente, ¿verdad? Conductor de una camioneta arrolló a un caraí que estaba sentado al costadito de una calle. Aunque lo vio, no lo auxilió UPEI. Tras viralizarse el video, se presentó en la comisaría Jajeí que pensó que le querían asaltar, dice. Pero muy raro todo, ¿verdad? Bajonazo. El señor por lo visto no estaba... Sus capacidades mentales, ¿verdad? Fuerte. Bueno. Página 10, por favor. No, legalmente es muy fuerte ese video, o sea... Lástima que no tenemos para mostrar, pero muy fuerte es. Un segundo. Vení conmigo, por favor, Cami. Quiero acá, una persona me está tirando mala onda y quiero responderle. Acá dice una persona: cuando vuelve Fabi Martínez, me gustó cómo salieron los trapos sucios ayer. Entretenido era. Por lo visto la gente no sabe que era todo actuado. No. Y que Fabi Martínez y yo realmente no nos hablamos fuera de cámara. Pero bueno. Y acá pone Carlos Josué: Lulax, existí porque Fabi Martínez es una diosa. Sí. ¿Qué es lo que decís, cierto, Lauri? O sea que si no fuera por Fabi Martínez yo no sería nadie. No. Y la bestia. La bella y la bestia. ¿Por qué le decís bestia a Fabi? Para saber nomás, ¿eh? Quilombo es cuando hay una tormenta. Una vez un raudal fuertísimo me llevó a un telo. Encima era una habitación donde coincidentemente estaba la señora Domingo, dice la... Bueno. Lula, la vez pasada hablaste del tema y ahora ya empezaron a cagar a balazo a los mondacá. Decí nomás ya que asumiste como ministro de Interior gestión total, dice. No, yo no tengo nada que ver, chicos. Pero quiero decir nomás que la otra vez hablamos de Cerro, se puso las pilas Cerro. Hay que empezar a expresarse y decir nuestro descontento, porque así lo que se ejecutan los cambios. Tenemos WhatsApp. ¿Qué dice la gente de WhatsApp? Laura Saldívar, por favor. Robando del vecino, claro, dice. Mira un poco. No puedo ver de la moja. Buenos días, Lulax, aquí en la cuadrilla del Gordo Fiel. Bueno, aquí traficando frutas hoy en día. Y están ahí quitando frutas y dice robando del vecino, claro. Mira un poco. Sí, de la cuadrilla del Gordo. Jaupey gordito, che, decirle para mi novia Evelyn que me dé una mini copia de ella. ¿Y qué opinas de los desapones de la ciudad de Limpio? Saludos desde España. Ah, el tipo quiere que yo le diga a su novia que se embarace. Sí. Ahora yo soy el dios de la fertilidad. Bueno, Evelyn, embarazate un poco de nuestro brother, por favor. Porque tú te pones a pensar. Vení, por favor, Cami. No. Si esta persona le embaraza a su novia, va a tener un hijo. Ellos van a ver el programa juntos y de fondo la criatura va a escuchar el programa. En unos 20 años más seguro ya un espectador. Si se pone a pensar. Inclusive antes también, si es que los padres son inconscientes. Siguiente mensaje, por favor. Buen día, Lucax. Concuerdo contigo en lo que decís sobre las mujeres en general. Uno quiere ser amable y ya piensan que le querés levantar. Se creen las Miss Universo, se creen Ángel y Benítez. Que se dejen de joder. Aprendan a cocinar o barrer y se dejen de hacer las divinas. Con todo respeto, buen jueves. Con todos respetos, ¿quién soy yo? Apu. Bueno, no sé si... Bueno, hay mujeres que... Bueno, no... Bueno, siguiente mensaje, por favor. No, realmente voy a decir algo. Las chicas se pueden creer lo que ellas quieran. Y que escríbanme nomás en Instagram. Lulax, él ahí copaba. Desde que vuela alto Chuck Norris, todo el piso ahí quiere agarrar su lugar. Miren ahí las chicas. O sea, él quiere decir que desde que murió Chuck Norris, mucha gente quiere ocupar su lugar. Mira un poco. Chuck Norris lo que está fumando seguramente es desubicado con el mensaje que manda. Un saludo respetuoso para todos en el estudio. Gracias por acompañarnos cada día con tan excelente contenido. Una consulta para sábado. ¿Será que los Villagangster van a ganar el Paraná de este año o el próximo? El próximo dice sábados.
Tenemos el último mensaje de WhatsApp que dice la gente. Ahí está. Hola, buen día. Un excelente programa, lindo equipo. Olis Deret Mapo Itacuara. Pisa Sarambí, Yurupe, Paila, Molde Bahí, Satana Muñeca. Y sabe cómo es mi pie y mi pierna porque le cuenta acá, mi seguro. Sí. ¿Quién se piensa en usted que me hace masaje para que mis piernas estén así de brillantes? Hablando de Tacuara, quiero mandarle un saludo a Oscar Tacuara Cardoso, que el día de ayer anunció su retiro del fútbol. Nada, le mando un abrazo, vamos a estar celebrando seguramente en estos días el último partido de despedida, como hacemos siempre nosotros los futbolistas. Sí. Así que le mando un saludito muy especial a Oscar Tacuara Cardoso, que nos dio alegrías y que la gente realmente le terminó odiando por algo que es parte de su trabajo. Y recordemos que el que le atajó el penal era nada más y nada menos que Iker Casillas, el mejor arquero del mundo en ese momento. Sí. Claro, es como que hoy, imagínate que te den esa responsabilidad vos. Todos tenían miedo de chutar esa pelota y él tuvo los huevos para chutar. Lastimosamente no se dio, pero nos dio momentos que yo nunca voy a olvidar en mi vida. Estar todos juntos en la esquina de mi casa viendo el partido con los de mi colegio, en la despensa Esteche, que le mandan un saludo a la señora Marciana. Seguramente Ariel no le va a querer a esa señora. No. Pero realmente para mí el Mundial 2010 fue increíble, podría decir que fue la última vez que fui feliz. Hasta el Mundial que se viene. Que por cierto, hay mucha gente diciendo que me vaya al Mundial. No te vas a ir, me dice, no me quiere dar permiso Lauri. No. Ella nomás puede viajar internacionalmente los fines de semana. Yo no puedo irme a ningún lado. Sí. Pero sube un poco el presupuesto ahí, ¿eh? Imagínense los locos que se van a ver ustedes si yo, por ejemplo, me voy a Estados Unidos y ustedes todos están acá y yo hago el programa desde un lugar ahí lejano. No saben ni hablar, me dicen. Bueno, está bien. El día de mañana vamos a tener una invitada muy especial, chicos. Así que para los que están pidiendo acá que vuelva la presencia femenina, van a acompañarnos una amiga de Lauri. Ojo con eso. Lulax ídolo, dicen acá. Y pur relleno. Chicos, pero este es un programa de... Este es un programa de noticias, donde de repente le damos la oportunidad a algunos de tener su bloque, que ellos pagan para estar acá, ¿eh? Sí. Así nomás. Espera, ¿qué tal está tu garganta, Lulix? El limpio, hay mucho tesapo, Mira un poco, ¿por qué será eso? No hay nadie de limpio acá, ¿verdad? El único que es de limpio no está hoy. Mira un poco de Rocky. Bueno, igual voy a decir algo. El tema del tesapoé no me gusta a mí. No. Yo, por ejemplo, no sería tesapoé porque alguna vez me hicieron tesapoé y me sentí muy triste. Y inclusive, una vez le hice tesapoé a un tipo, pasó el tiempo y el tipo me hizo tesapoé a mí. Que creo que ahí se inventó el concepto de migajero, porque ¿cómo le vas a hacer tesapoé a un tipo que te hizo tesapoé? ¿Entendés? La única persona que gana ahí es la mujer. Sí. ¿No le parece muy feo eso, Lauri? Perfecto está, dice, miran vos. Ah, pero ¿y si era al revés? Tenía que hacer un pasacalle ya. De roba marido. De infiel. Porque el que es infiel. ¿No? Bueno, página 10, por favor. Sigamos con las noticias. Me acordé que era un programa de noticias. Y dice así, sí, no tenemos que pelearle para nada de noticias, Me dijeron que hay muchos programas serios que ella no está mirando con lupa, Ojo con eso, Y ojo que Lauri dice que está feliz de laburar con intelectuales como yo. Que me costó decir intelectuales. Sí. Un dato no menor. Y dice así. Se presume que fue una entrega, dice. Oñe mondá celulares en plena calle, pero víctimas opuita presos. Delincuentes o mondá varias cajas de celulares Carelis, pero se sospecha que fue una entrega y las supuestas víctimas quedaron demoradas. Tras una feroz investigación se detuvo a los presuntos malandros y en su poder oye topar las evidencias. Mira un poco. Qué fuerte, ¿verdad?
Qué loco cómo está la delincuencia. ¿Cuándo lo quedamos? Bueno, igual se le atrapó a los Montaña, pero es raro. ¿Se le va a liberar? Siempre pasa eso, dice Ariel. Mira un poco, si le quieren a silenciar, sale a la 1. No. Página 11. Y esta va a ser la última noticia de la mañana, porque después me voy ya, Lauri, ¿eh? Acá nomás dicen que vuelvan las modelos Carajem. Y voy a leer lo que dice, ¿eh? Sí. Un segundo. Si querés quitar nomás porque la gente ya vio. Vane dice, si le compró tanga a otra, ahí no es tu lugar. Si le compró tanga a otra, ahí no es tu lugar, amiga. Fue lo que dijo la Miss Pastelito. La modelo Vane Jara reflexionó sobre los infieles que en Daye son capaces de usar auto de su propia esposa como reservado. ¿Eso qué pasa? Cami, ¿vos me prestarías tu auto si te pido? No. No, dice. Cami, ¿me prestaría tu camioneta? No. Ni en pedo, dice. La era. En moto se puede. Yo no sé manejar, pero puedo aprender. ¿Me vas a enseñar a manejar mecánico? Bueno, está bien. Está bien. Ya nos vamos, gente, pero como acá les escuchamos, el día de mañana sí tenemos una invitada muy especial, así que no se pueden perder. No es Fabi Martínez, chicos, ¿eh? Bueno, agradecer a toda la gente que nos estuvo escribiendo a través de Facebook, YouTube, Twitch, WhatsApp. Les mando un beso grande. Mañana es el último día de la semana, así que les pido disculpas ya de antemano porque le voy a dejar solo el fin de semana. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por vernos en Lula Supremo. ¿Será? Hasta mañana. Soy John Travolta, yo soy de la loquita y te doy